Muy buenos días, muy buenos días. Hoy parece que estuve unos minutos sin hablar. Bueno, ahora sí, aquí estamos. Nuevamente recuperando nuestro espacio de la ingeniería del alma y vamos a empezar un poquito a tratar de profundizar esto que veníamos trabajando las semanas anteriores, eh, sobre cuál es la manera en que nos sentimos un poquito más acompañados, cómo relacionarnos con Dios y, y de a poquito fuimos introduciendo el concepto de la importancia y la necesidad que tenemos todos de poder rezarle a Dios, de que esta relación con Dios no sea nada más un vínculo hacia un amigo imaginario con el cual, al cual nada más que llevo mi corazón, sino que dijimos, esto tiene que ser una relación real. Y la relación, entre otras cosas, pasa porque uno haga cosas concretas que reflejen que esa relación que existe para mí es real. Y, y uno de los elementos esenciales, diría yo, más tradicionales, es justamente esta idea de rezar. Rezarle a un Dios que yo tengo la certeza de que me escucha y que sin duda alguna que quiere lo mejor para mí, y que la medida de que lo que yo estoy pidiendo sea efectivamente bueno para mí, entonces muy probablemente me lo va a querer dar, y que si no me lo da, muchas veces tiene que ver con que no era el momento, o no era la forma de pedirlo, o que no era realmente lo mejor, ¿sí? A mí me parecía que era lo mejor, pero a los ojos de Dios tal vez eso justo no era lo mejor. Y ahí hablamos un poquito en términos muy generales del tema de la importancia de rezar. Dijimos que el rezo tiene que ser un servicio que se hace con el corazón. Así nos enseñan nuestros sabios que el origen que tiene la idea de rezar, si bien en la Torá aparece de forma explícita que nuestros patriarcas tenían un vínculo con Dios y ellos tenían un diálogo con Él, la obligación de rezar como la conocemos hasta el día de hoy y la tradición judía de cómo rezar y la estructura del rezo, más bien se formalizó posteriormente con los sabios de la Gran Asamblea. Y ellos lo que intentaron hacer fue rescatar una idea que ya venía desde mucho antes, que es esto de hacer ofrendas a Dios en el templo, cuando el templo existía en Jerusalén. Hoy en día no tengo la posibilidad de entregarme materialmente a Dios, y entonces el rezo se convierte en una forma alternativa de entregarme a Dios, ya no con la materialidad, sino a través de mi corazón. Y entonces la tefila es la avodah shebalev, es el servicio que hago a Dios a través de mi corazón. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer en las semanas que vienen es sumergirnos en el fascinante mundo de lo que significan los rezos. Yo en estos años que llevo enseñando y estudiando me he topado con mucha gente que me dice que se le hace muy difícil rezar, porque cuando va a una sinagoga o le pasan un libro, le pasan un sidur, ¿sí? Entonces toma el texto y no entiende lo que significan las palabras, no, son palabras que escribió otra gente que no soy yo, no me reflejan a mí, no me representan a mí, no me hablan a mí estas palabras. Y la verdad que tiene razón esa gente. Es difícil rezar usando palabras de otro, sobre todo cuando yo quiero que salga del corazón. No hay nada más poco espontáneo, ¿sí? Que transmitir un mensaje del corazón, pero lo estoy leyendo escrito por otra persona. ¿Qué hay menos espontáneo y menos transparente que eso? Entonces la única forma de que el rezo realmente sea significativo para todos nosotros es que invirtamos un poquito de tiempo para comprender lo que significa lo que estamos diciendo y la profundidad de las palabras. Yo les aseguro, porque lo he visto en mí y lo he visto en mucha gente con la que yo he tenido la posibilidad de estudiar, cuando nosotros dedicamos un poquito de tiempo al rezo, antes, no cuando estoy en el momento de rezar, sino antes, yo estudio qué es lo que representa las palabras, qué significa cada estructura del rezo, entonces es otra cosa. Cuando voy efectivamente a rezar, es mucho más fácil que esto realmente despierte en mí algo profundo y auténtico. Entonces, si nosotros tomamos el Sidur, se los voy a mostrar lateralmente. Es un libraco grandote, tiene, no sé, casi 1000 páginas. Sin embargo, no son todas las páginas iguales. ¿Está bien? La mitzvah, los judíos por lo menos tenemos el precepto de rezar 3 veces por día. En la mañana, en la tarde y en la noche.
Hay varios significados que tienen eso y varios orígenes. Cada uno de los rezos está conectado con uno de los patriarcas, ¿sí? Abraham rezó en la mañana, Jacob en la noche, así cada uno tiene uno de sus momentos. Pero desde el punto de vista práctico yo les puedo decir que es muy significativo que yo al arrancar mi día, ¿sí?, me levanto y lo primero que hago es agradecerle a Dios por estar nuevamente con vida, y me conecto con Él en qué es lo importante para mí, en entender quién es Él, quién soy yo y qué es lo que yo quiero en este día que yo voy a recorrer. Entonces arrancar el día rezando es otra cosa. Terminar el día rezando es una muy linda manera de agradecer a Dios por todo lo que nos dio, la posibilidad de haber hecho tantas cosas que hicimos durante ese día, también para poder de alguna forma recuperar la paz, que después de un día muy ajetreado y de cosas que pasan y eventualmente conflictos y discusiones, uno termina el día y sale de todas las cosas que quedaron ahí dando vueltas y uno se acuesta con el alma y con la cabeza tranquila. Entonces también es importante rezar al final del día. Y en la mitad del día, el rezo de la tarde, uno de mis maestros me dijo, ese es el rezo más importante de todos. Me dijo, porque en la mañana no te cuesta, antes de ir a trabajar o antes de ir a estudiar, todo el mundo es razonable, ¿okay? Agradecer a Dios porque tengo vida es razonable. En la noche también es razonable, al terminar el día, rezar, hace sentido, pero en la mitad del día, en la tarde, cuando estás en la mitad del trabajo, en la mitad de cosas, con los niños, con lo que sea, de repente tomarte el momento y rezar requiere un esfuerzo importante, y eso muestra que efectivamente yo estoy intentando incorporar a Dios en mi vida, porque no lo hago nada más cuando me es cómodo, también lo hago cuando me es un poco difícil, y esa es la idea del rezo de la tarde. Ahora, cada uno de estos 3 rezos diarios que nosotros hacemos tiene una estructura que varía según la mañana, tarde y noche, pero todos los rezos, cada vez que un judío reza, hay un elemento central que es el corazón de la tefilá, que se llama la amidá. La amidá es, de hecho, cuando uno lee la halajá, la ley, y uno lee el Talmud, cuando se habla de tefilá, de rezo, uno se refiere a la amidá, a esta parte central del rezo. En circunstancia que la amidá tomará, no sé, 5 o 10 minutos de la tefilá y el resto del tiempo, que a veces puede ser media hora, leemos otras cosas, leemos salmos y leemos otras cosas, pero el corazón es lo que está en la amidá. Y entonces lo que vamos a empezar a estudiar ahora es la amidá, solo para que no induciera confusión. Nosotros tenemos la obligación de rezar 3 veces por día, lo que no significa que ese sea el máximo, es el mínimo. Una persona, y lo vimos la semana pasada, recuerdo algunas opiniones, en cada momento que yo siento que necesito la compañía de Dios en algo, le puedo pedir a Dios, y ahí estoy rezando. Entonces, es muy común, una persona va a dar un examen en la universidad, y cuando está entrando el examen, de pedirle a Dios que lo ayude, si bien eso no es un rezo estructurado, eso sí es un rezo, y yo estoy rezando, y uno reza muchísimas más veces al día que solo 3. Estas 3 son mínimas, para que yo tenga mi día enmarcado en algo, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios y con la realidad de Dios en mí, conmigo. Pero naturalmente que en cada momento y momento que yo siento que necesito una conexión, lo puedo hacer. Dicho sea de paso, en Shabbat y en las festividades, nosotros no tenemos 3 rezos, sino que tenemos 4. Se agrega uno adicional, que se llama Musaf. Y en Yom Kippur, únicamente en Yom Kippur, nosotros tenemos un 5.º rezo que se llama Neilá, obligatorio. El resto, entonces, son 3 días obligatorios todos los días, 3 rezos, y yo puedo agregar más. Entonces, los que tienen Sidur, sería bueno que lo vayan a buscar. Los que no, sería bueno que lo consigan. Sidur es el texto que compilaron nuestros sabios, que contiene la estructura más ordenada de cómo uno debiera rezar. Si bien cada uno podría rezar a su pinta, de hecho originalmente en la época del templo en Jerusalén cada persona rezaba a su pinta, hay ciertos componentes mínimos y básicos que tiene que tener todo rezo, que los sabios se encargaron de estructurarlo, ordenarlo bien para que nadie se equivoque y nadie deje fuera cosas relevantes. Entonces el Sidur tiene todo eso. Entonces si uno toma el Sidur y toma la amidá, la amidá, como dijimos, es el corazón del rezo. La amidá está compuesto
está compuesta por 18 más 1, en realidad 19 brajot, 19 cosas, 19 bloques que yo voy leyendo y voy pronunciando, y que cada uno tiene un significado diferente, una función distinta, y las vamos a, si Dios quiere, vamos a lograr estudiarlas cada una de las 19. Originalmente este rezo tenía 18 partes y no 19. Se le agregó en algún momento de la historia una parte adicional en que pedimos ayuda a Dios para sacarnos de encima a nuestros enemigos, pero originalmente eran 18, y por eso este rezo se conoce como Shmona Esre. Shmona Esre en hebreo significa 18, porque originalmente tenía 18 bloques, ahora nada más que tiene 19. Entonces, este rezo se hace con los pies juntos, mirando hacia Jerusalén. Ese es el Shar Shamaim, esa es la puerta del cielo, y el Yerushalayim, y ahí donde estaba el templo, esa, dicen nuestros sabios, es de alguna forma es como el corazón del mundo, y todos nuestros rezos los orientamos hacia allá, sin perjuicio de que Dios está en todas partes, pero de alguna forma simbólica, ese es el destino que tienen nuestros rezos, ese es el lugar más sagrado del mundo, y hacia allá nosotros nos ponemos físicamente para hacer ese rezo, y nos ponemos con pies juntos y de pie, por eso se llama Amidá. Amidá significa de pie, un rezo se hace de pie, con los pies juntos, para simbolizar la posición de los ángeles. Los ángeles no tienen pies, no tienen piernas, entonces cuando nos ponemos con los pies juntos, es como que fuésemos un solo bloque. ¿Okay? Así entonces hay que pronunciar idealmente la Amidá. Antes de comenzar la Amidá, nos leemos un párrafo que dice Hashem sefatay tiftach ufi yagite y la teja. Decimos: Hashem, abre mis labios y que mi boca pueda pronunciar tus alabanzas o tus plegarias. Es una frase en la que nosotros le pedimos a Dios ayuda para poder rezar. Es interesante, porque cuando yo rezo lo que hago es agradecer y pedirle cosas a Dios. Pero lo primero que yo hago antes de empezar a rezar es pedirle ayuda a Dios para poder rezar. Hay una historia famosa, cuando los soldados del ejército de Israel lograron en el año 67 recuperar la explanada del templo en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, y lograron entrar al Kotel, al muro de los lamentos, que hasta ese momento no estaba en posesión de Israel, y de hecho los judíos tenían prohibido ir ahí, no tenían forma de entrar. Hoy en día, paréntesis, todas las religiones pueden ir y acercarse a esa zona libremente, pero antes del 67 eso no era así, eso estaba en manos de otra gente, y cuando llegan los soldados ahí, entonces algunos muy emocionados se ponen a llorar, y uno que no era particularmente tradicionalista ni venía de una familia religiosa, también se pone a llorar. Entonces un amigo de él le pregunta y le dice: a ver, no entiendo, nosotros estamos llorando porque siempre que rezamos nosotros nos orientamos hacia este lugar, estamos acá en el muro de los lamentos, en la antesala donde estaba el templo, el lugar más sagrado. Para nosotros esto tiene un significado enorme, muy emocional, por eso lloramos emocionados. Le dice: pero tú, le dice a este soldado, le dice: pero tú que no crees mucho en esto, ¿por qué estás llorando? Y le contesta al soldado y le dice: yo estoy llorando porque no entiendo por qué ustedes están llorando. Yo estoy llorando porque entiendo que acá yo debiera sentir algo diferente, que este es un lugar importante para nuestro pueblo, solo que no lo sé, nunca lo he estudiado, y eso me genera una angustia enorme y por eso lloro. Entonces, cuando uno va a rezar, tenemos que entender que también podemos pedir ayuda a Dios para que nos ayude a rezar, para que nos ayude a entender y conectarnos con lo que vamos a hacer, a pedir correctamente lo que tengo que pedir, y no pedir cosas que no me hacen bien. Entonces parto el rezo pidiéndole a Dios que me ayude por rezar. Y en ese momento, nosotros, desde la posición en que estamos, retrocedemos tres pasos, y luego damos 3 pasos de vuelta hacia adelante. La razón de esto es porque nos explican nuestros sabios que cuando vamos a hacer la Amidá, es como que fuésemos a tener una audiencia exclusiva, 1 a 1, con el Rey de Reyes, con el Rey del mundo. Y cuando uno va a entrar en un palacio real, cuando uno va a tener una reunión con alguien tan importante, no es un lugar en que uno se incorpora así nomás, sino que uno se prepara. Cuando yo voy a tener ese diálogo con Dios,
yo doy 3 pasos hacia atrás, como para simbolizar que me estoy retirando de mi cotidianidad, me estoy retirando de mi mundo físico, profano, ¿sí? Y simple, y entonces doy nuevamente 3 pasos adelante para entrar, para simbólicamente entrar en el palacio del rey, para marcar el punto que estoy entrando en una dimensión distinta, en un espacio sagrado frente al cual yo quiero tener una conexión distinta. Esto es algo que a algunas personas le puede llevar segundos conectarse con el rezo. Sin embargo, la mayoría de las personas nos toma un rato. Antiguamente los jasídicos, y hasta el día de hoy mucha gente tiene la costumbre de, antes de rezar, tomar unos segundos, inhalar, exhalar, alinear nuestros pensamientos, para que cuando uno va a dar esos 3 pasos hacia adelante, realmente eso marque que yo estoy haciendo un switch mental. No es que mi día sigue y bueno, ahora en vez de hablar con el de la verdulería de la esquina, ahora voy a hablar con Dios. No. Hablar con Dios es algo diferente. Voy a saludar a mi suegra, a Rocío, a Jacob, a Tami, de Argentina, ahora sí. Cuando yo estoy dando esos 3 pasos hacia adelante, eso tiene que significar que yo estoy haciendo un cambio mental. Si me lleva más que 3 pasitos hacerlo, entonces antes de dar esos 3 pasos adelante, tratando de pensar un segundo, tengo la posibilidad de hablar con el Rey del Mundo, aun si fuese rutinario, porque aquellos que rezamos 3 veces por día, todos los días, hay un riesgo enorme, un peligro de que esto se convierta en rutina. Entonces, más importante todavía es que yo trate de renovar y refrescar esa actitud de entrar a hablar con Dios. Ok, doy 3 pasos para adelante y ahí comienzo mi aventura de estar solo con Dios. Hay distintas maneras de llevar adelante el concepto de rezar. Nosotros, y aprendemos de Hannah, de la mamá del profeta Samuel, de Shmuel, ella cuenta a los profetas, cuentan que cuando ella quería tener hijos, se hizo muy difícil tener familia, y entonces los líderes de la época la acusaron a ella de brujería, de borrachera, porque la miraban que se ponía a hablar sola, ¿sí? De repente se ponía a hablar sola. Entonces el rumor era que ella, pobrecita, tan triste que estaba, que no podía tener familia, entonces que se volvió un poquito loca, que estaba hablando sola. Sin embargo, lo que ella les mostró después, les mostró a ellos, es que ella no estaba hablando sola, ella estaba rezando, le estaba pidiendo a Dios que quería tener hijos. Y tanto pidió, que finalmente Dios la bendijo con un hijo, y no solo cualquiera, sino que su hijo fue el profeta de la generación y uno de los más grandes profetas que hemos tenido. De Hannah aprendemos que cuando vamos a rezar, si bien el rezo es desde el corazón, nosotros los seres humanos nos expresamos a través del habla. Aquellos que sean educadores o que han pasado por la etapa de aprender o enseñar, saben que es muy famoso una idea de que cuando uno va a estudiar, no basta con pensar las ideas. Si yo quiero retenerlas más, es mejor pronunciarlas, decirlas en voz alta, materializarlas. Hay una discusión en los sabios, para variar muchas cosas en materia de discusión en los sabios, si basta con pensar los rezos o hay que decirlos. La halajá, la ley final práctica, es que tenemos que decirlos. Tenemos que decirlos. Mientras no salen de nuestra boca, es como que no lo hicimos. Pero Dios puede leer mis pensamientos. Seguro que sí. Pero no estoy rezando porque Dios necesite saber mis rezos. Estoy rezando porque yo necesito expresar mi tefilá. Y para que esta experiencia de hablar con Dios sea real, yo tengo que comunicarme con Dios de forma real. Y la forma que un ser humano se comunica es expresándose físicamente. Por eso que el rezo se debe decir en voz lo más silenciosa posible, pero que yo la pueda escuchar. Entonces, es en voz baja, yo tengo que murmurar esas palabras, que salgan de mi boca, pero que no moleste a la gente que está al lado mío. Si yo estuviera solo, o que aquellos de ustedes que han tenido la posibilidad de irse a la punta del cerro, ¿no?, a las montañas, o estar en un lugar que está solo haciendo tefilá, no hay ningún problema en que yo la tefilá le diga en voz alta a este volumen en que yo les estoy hablando ahora. No hay ningún problema. Solo que si estoy en un lugar en que hay más gente y estamos todos simultáneamente rezando, si bien yo tengo que conectarme con lo que voy a decir, tampoco es muy lindo que yo distraiga a todo el resto con mi propia comunicación. Además de que no es muy recatado.
Entonces es un volumen que yo me escuche, pero que no distraiga a los que están al lado, así que mucho ojo con eso. Me ha pasado que veo gente rezando con mucha pasión y mucha devoción, pero al mismo tiempo le arruinaron el rezo a todo el resto de la gente que estaba cerca. No hagamos eso. Ok. Entonces ahora sí, la primera de estas 19 bloques que tiene la Amidá se conoce como la bendición de los patriarcas. Cada una de estas 19 bendiciones, de estos 19 bloques, tiene un tema central. Y este primer bloque, el tema central, son los patriarcas. Y en los pocos minutos que me van quedando, voy a intentar explicar el concepto de qué es lo que estamos haciendo acá, sin que alcance a entrar en cada una de las palabras de lo que vamos a leer. ¿Cuáles son nuestras credenciales para poder pararnos frente al Creador y tener un diálogo con Él? ¿Sí? Como diría un amigo mío, yo viví unos años en Argentina, entonces como me decía un amigo, ¿quién sos vos? ¿Qué me creo yo para pararme así nomás, de forma presumida, y decir, Diosito, acá vengo yo, ahora vamos a conversar? ¿Está bien? De tú a tú. ¿Está bien? De hombre a hombre, hombre a mujer, no importa, de mujer a mujer, pero de uno vamos a conversar. ¿Quién soy para rogarme el derecho de poder hablar con Dios? Es una buena pregunta. Piénselo en términos terrenales. Alguien que quiere hablar con él. No, yo quiero decirle al presidente, sí, que haga tal cosa. No porque tú tengas ganas, él te va a escuchar, te va a recibir. Entonces, cuando nosotros rezamos, lo primero que hacemos es apelar al mérito más fundamental que todos los judíos tenemos. Y yo sé que hay gente escuchando esta clase que no son judíos. Todo el mundo tiene la posibilidad de rezar. Y todos tenemos la necesidad. No solo el derecho, sino que tenemos la necesidad y tenemos que hacerlo. Ahora, los judíos, cuando estamos rezando, apelamos a nuestra relación con nuestros patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Muchísimo podemos hablar respecto a estos tres personajes cuyas vidas están descritas en la Torá, y de los cuales nosotros descendemos físicamente. ¿Por qué razón a ellos les llamamos patriarcas y no les llamamos grandes rabinos? Porque ha habido en 3000 años y un poquito más de historia, sin duda que ha habido mucha gente muy importante, ha habido muchos sabios, ha habido mucha gente muy devota, muy buena, que ha cambiado el mundo, ha impactado mucha gente. Entonces, ¿por qué justo a estos los llamamos nuestros patriarcas? Hay dos razones, hay una práctica y hay una más filosófica. En términos prácticos, la razón por la que los llamamos patriarcas es porque son literalmente nuestros padres, ¿sí? El pueblo judío desciende, somos Benei Israel. Benei Israel significa hijos de Israel. Israel era el otro nombre que tomaba Jacob. ¿Sí? Jacob, en un minuto el ángel le pone un segundo nombre, le dice, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Era el otro nombre que tenía Jacob. Y de Jacob provienen las 12 tribus. Y de las tribus arranca formalmente el pueblo de Israel. Partió siendo una familia, la familia del abuelo Abraham, del hijo Isaac y del nieto Jacob. Esa era la familia nuclear. De ellos vienen las tribus, y de las tribus viene toda la descendencia hasta el día de hoy. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, son nuestros grandes padres, ¿ok? Fue el núcleo, la primera semilla fue Abraham y Sara, de ahí viene todo, ¿ok? Ahora, en términos filosóficos, es más profundo que eso. Porque espiritualmente, ellos configuraron nuestro ADN espiritual. El ADN espiritual del pueblo judío hasta el día de hoy se generó, se configuró a partir del compromiso y las acciones de estos tres gigantes de nuestro pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. No fueron solamente personas especiales. Cuando uno ve la vida de Abraham y todo lo que él representa y todo su legado, no son historias lindas antiguas, sino que es un mensaje de cercanía espiritual, pero también de solidaridad con el prójimo, ¿no? Abraham, cuando le dicen que van a destruir una ciudad extraña, Abraham, en vez de desentenderse de ese problema, él reza y él hace todo lo posible por salvar esa ciudad, porque nosotros tenemos empatía por todo el mundo.
La bondad era uno de los valores principales que encarnaba Abraham. Dios lo hace pasar momentos muy amargos. Él es sometido, según nuestra tradición, a 10 pruebas tremendas. Una de ellas fue sacrificar a su hijo, ¿no es cierto? Cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Esa fue una de las 10 pruebas. Tuvo pruebas enormes Abraham. Y él, en vez de quejarse, porque la vida le era muy difícil, él no se quejó. Él entendía que Dios gobierna el mundo y que si Dios determinó que las cosas eran de una cierta forma, esa tenía que ser la mejor forma. Dios nunca se rebeló a la dificultad de la vida, sino que por el contrario lo tomó como una posibilidad de conectarse. Esos mensajes y tantos otros son los mensajes que quedaron grabados en nuestro pueblo desde ese momento. Entonces, cuando nosotros vamos a rezar, lo primero que hacemos es decirle: Dios, escucha, yo no me creo alguien grande. Yo no creo que porque hoy dice de acá o porque hice algo bueno, eso me da a mí un derecho especial de hablar contigo. Yo solo te digo, yo soy una persona que quiere tener una conexión contigo, punto 1. Y punto 2, si en el caso que soy judío, yo soy descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo soy sanguíneamente descendiente de él, o puedo ser converso, pero yo además, yo comulgo con todo ese ADN, con todos esos mensajes, con toda esa fuerza. Yo soy parte de esa cadena. Yo soy parte de eso. ¿Okay? Y es en ese mérito que yo te quiero pedir ayuda para esta aventura, que es poder tener un rezo contigo. Y luego, en términos generales, voy a profundizar de vuelta de esto en la siguiente clase que tengamos. Nosotros decimos: Baruch atah Hashem, Elokeinu Elokei Avoteinu, Dios de nuestros padres, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob. Decimos, yo le estoy rezando, no a un Dios mío, le estoy rezando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Yo le estoy rezando. Acuérdense que Dios es atemporal y es, ¿sí? no es físico. Por lo tanto, la misma fuerza espiritual a la que yo le estoy rezando en este instante es el mismo Dios al que Sara y Abraham le rezaron para poder tener hijos. Es el mismo. Es el mismo Dios al que el cual le dijo a Abraham que tenía que ir y sacrificar a su hijo Isaac. El mismo. Fue el mismo Dios, ¿sí? con el que Jacob tuvo tantos encuentros. Es el mismo Dios. Es ese Dios al que yo le estoy rezando. Es ese mismo. ¿Okay? Y luego lo que hacemos en el resto de la primera bendición es mostrarle a Dios que yo sé que estoy hablando con el dueño del mundo, ¿sí? Yo sé que estoy hablando con un ser que es capaz de dar cualquier cosa, que es realmente el patrón del fondo, como decimos acá en Chile. Eso es muy importante, porque si yo no valido a mi interlocutor, si yo no reconozco la posición que tiene Dios, entonces mi rezo se puede convertir como en la conversación que yo tengo con mi jefe cuando le quiero pedir un aumento de sueldo, que es igual pedirle a mi jefe que me aumente el sueldo. ¿Es acaso comparable con pedirle a Dios que me ayude a tener más sustento para mi familia? Es verdad, ambas solicitudes podrán tener una forma similar, pero en un caso le estoy pidiendo a un ser de carne y hueso que con suerte ya es mi jefe, y en el otro caso le estoy pidiendo al dueño del mundo, al que creó las montañas, al que hace que el sol salga todos los días, al que me permite respirar, al que trajo el COVID también, ¿sí? A ese Dios impresionante le estoy rezando. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicarme en mí, enmarcar esta conversación con Dios en la forma que corresponde. Entonces yo soy un mortal insignificante, 1 en 7.000 millones de personas que están vivas hoy, pero si lo comparo con todas las personas que han existido desde la creación del mundo hasta ahora, no soy nada en relación a ti, Dios, que eres el creador del mundo, eterno, infinito, todopoderoso. Pero yo sé, Dios, que tú a mí me quieres. Y como yo quiero tener un vínculo contigo, yo quiero tener esta aventura de rezarte. Yo tengo que partir mi rezo reconociendo quién es y dónde está, para que todo el resto tenga algún sentido. Vamos a seguir profundizando en las clases que vienen, a veces un poco más rápido, a veces un poco más lento, en todas las partes en las que nosotros vamos rezando de forma estructurada. Pero no porque yo quiera levantar que estemos obligados a seguir al pie de la letra únicamente lo que dice el Sidur. Lo que dice el Sidur lo tenemos que hacer porque esa es la forma más correcta de rezar. Pero ese es el piso sobre el cual yo tengo que agregar
toda mi propia experiencia personal y del corazón con aquellas cosas que a mí realmente me nace decirle a Dios. Entonces, a medida que yo entiendo lo que significan las palabras que estoy diciendo, en la medida que yo entienda qué es lo que estoy haciendo, entonces toda mi experiencia de rezar se va a convertir en una experiencia religiosa, real, en una aventura espiritual de conexión, y yo voy a terminar, si Dios quiere, cuando termine mi rezo, yo voy a salir así, ok, ya no tengo cosas pendientes con Dios, Dios sabe lo que yo quiero, yo sé que Él me quiere, estoy con Él, el resto de los minutos, días que vienen para adelante, estoy más tranquilo, estoy en paz, tengo fuerza. La idea es que eso sea lo que ocurra después de que yo termine mi rezo, pero para que eso pase tenemos que invertir tiempo y dedicación para estudiar qué significa lo que estamos haciendo. Que tengamos una excelente semana, que podamos sentir a Dios en nuestra vida, en cada cosa que hacemos, y que ojalá podamos aprender en este bloque que vamos a construir las semanas que vienen, aprender a respetar y valorar la importancia que tiene este precepto, esta mitzvah, de rezarle a Dios todos los días de nuestra vida. Que tengamos un excelente día y muy linda semana.